vamos a saludar a Noel Alejandro Leal. Sí, profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Ahora estamos perfectos. Qué bueno. Noel, primero es un placer, muy buenas noches. No sé qué preguntarte, no es que no sé, sí sé, pero ¿qué te podría decir? ¿Cuáles son las últimas novedades? O no te voy a decir como hasta siempre, pues no, eso no sería tonto preguntarte eso. ¿Cuáles son las últimas novedades que podemos estar en estos momentos difíciles que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, profesor, a pesar de la increíble oscuridad del momento que está pasando Venezuela, hay un rayo de luz fuerte, ¿no? Si Venezuela logra terminar de comprender su realidad y su situación. Porque esa realidad y esa situación por la que está viviendo Venezuela, por la que está pasando Venezuela en este punto preciso, se pretende no es ni banalizar, sino hay un proceso, profesor, que es terrible, que es un gran proceso de mezquindad. Hay una mezquindad porque hay una gran cantidad de venezolanos que, influenciados por lo de siempre, por ese anti-yanqui y esa cantidad de cosas, son muy mezquinos frente al comportamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, por segunda vez consecutiva, lleva al auditorio de las Naciones Unidas el tema de Venezuela, y lo lleva no como lo pueden haber llevado en este año muchísimos países que se ven preocupados por la situación de lo que está pasando en Venezuela. No, lo lleva de una vez, lo lleva por segunda vez enfocando la principal causa del problema: socialismo. Tal como el año pasado el presidente de los Estados Unidos insistía en que Venezuela estaba en esta situación porque el socialismo había sido bien implementado, como es. Este año no solo vuelve a reafirmar que el socialismo es el problema, sino que al bajarse de ese podio indica que la solución para esto sigue estando todavía con una pequeña posibilidad en manos de los venezolanos. En este caso, el mismo señala que los venezolanos en uniforme tienen toda la posibilidad de hacer lo correcto y reivindicarse como Fuerza Armada. Y más allá de eso, continúa sus declaraciones y llega al punto que es algo que ya también habíamos conversado, que es cuando los venezolanos hemos perdido total conexión con lo que es correcto, y debido a tantos años de irresponsabilidad perdimos nuestro propio accionar para poder volver a ser libres de nuestra propia mano, cuando indica que en Venezuela es un desastre, y es un desastre que tenemos que limpiar. Son palabras muy duras, porque son palabras que el venezolano tiene que terminar de asumirlas para darse cuenta que todos estos años de responsabilidad han hecho posible este inmenso desastre. Este inmenso desastre hace tiempo se escapó de nuestras manos, necesitamos ayuda, pero llegamos hasta el punto donde la ayuda aparece, queda claro de que se va a tolerar hacer lo que es necesario para recuperar un país, lo cual está lejos de cualquier canon democrático, cualquier cantidad de cosas con las que se han venido encerrando la decisión del venezolano. Porque hay cosas que son muy sencillas de entender. Cuando usted se encuentra bajo una tiranía comunista, que es lo que comenzó Hugo Chávez en 1998, no existen vías dentro del marco democrático, solo existe la vía del derecho natural a ser libre y el ejercerlo a través de los mecanismos que estén disponibles. Venezuela contaba con una institución como era la Fuerza Armada para hacer lo correcto, pero durante años se le dijo a la Fuerza Armada que la Fuerza Armada no tenía por qué actuar, que aquí existía la democracia, que se podía salir por vía voto, jurídica, legislativa, cualquier otra cantidad de pendejadas, las cuales son absolutamente inviables cuando no existe, no solo es que no existe democracia, cuando lo que está impuesta es una tiranía comunista. Es siempre importante recalcar eso, es una tiranía comunista. Por lo tanto, en ningún momento quien está ejerciendo el poder va a soltarlo, hay que arrebatárselo. Eso es fundamental, y eso se lo viene diciendo hoy por primera vez, desde esa estatura, desde la
Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos con una claridad, pero que en muchos casos hasta asusta, ¿no? Porque es total y absolutamente pragmático. Y lo dice dentro de un discurso que reafirma una serie de realidades de lo que era y debe ser Occidente, y se reafirma bajo la identidad de América. Nosotros hace ya meses estamos hablando de que la conducta que evidencia la administración Trump es en cuanto a lo internacional, se va a acercar mucho a lo que es la doctrina Monroe. Por fin, el presidente Trump hizo mención de eso directo en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y antes de que la gente se pusiese un solo segundo a pensar que era la doctrina Monroe, enseguida los diversos generadores de opinión empezaron a decir, es algo que va en contra y trae amargos recuerdos con respecto a Latinoamérica. No, siéntese un segundo. La doctrina Monroe ve a luz en 1823. Venezuela apenas estaba consolidando su independencia en ese entonces. El quinto presidente de los Estados Unidos da a luz una doctrina, un pensamiento político llevado de la mano por Quincy Adams, llevado de la mano por el pensamiento de los padres fundadores de Washington y Jefferson, donde deja claro la esencia y la importancia de que América es para los americanos, identificando muy bien que tenemos un problema en aquel entonces con lo que existía de las monarquías europeas, y ese problema de las influencias de del otro hemisferio sobre esta gran nación, este continente, este espacio que le pertenece a América, quedó reforzado en aquel momento por esa idea, por ese país que estaba muy lejos de ser siquiera una potencia regional. Hoy, que es una superpotencia, vuelve a reivindicarse con lo que ha sido su espacio en el último siglo. Ser guardián de la idea de lo que es Occidente. Porque nosotros, como Venezuela, gracias a nuestra irresponsabilidad, nos hemos convertido en un foco de perturbación de lo que es Occidente, de lo que es la libertad, de lo que es correcto, de lo que es simplemente vivir. Y estamos muy lejos de lo que es la idea de América. La América de Washington, la América de Bolívar. Estamos muy, muy lejos de eso. Bueno, fíjate que estamos hablando la semana pasada nosotros de la intervención que tienen que tener los países que les rodean, o Colombia, que también está ahí, no dice nada, pero sí están preparando por posible intervención. Ya Maduro mandó las tropas a la frontera con Colombia. Maduro hace lo que Chávez ya hizo una vez. Chávez, en plena cadena nacional, todavía gobernaba el presidente Uribe, un día dice: comandante general, muévame 10 batallones a la frontera. Y empezó ese ruido, tambores de guerra, y ese impensable de lo que sería una guerra para defender al comunismo. Porque eso es lo que busca Maduro, eso es lo que buscaba Chávez, eso es lo que busca la estructura socialista. Una guerra para defender al comunismo. Entonces, Maduro hace este movimiento, pero en los Estados Unidos, antes de que tuviese que hablar Duque o tener que emitir algún tipo de opinión al respecto del presidente Duque, saltó el hermano mayor. El hermano mayor tiene hoy un aliado, pues. Entonces, hoy el aliado consentido de Estados Unidos en nuestro continente es Colombia. Ese es su aliado militar por excelencia. Y es el que salta. Y el vicepresidente Pence le dice que no se equivoque Maduro. Nosotros somos muy claros con respecto a la ayuda a nuestro aliado. Eso es parte de esa identificación. Es esa parte de esa América para los americanos. Y eso lo reafirmó después, estúpidamente, un comandante de nuestras Fuerzas Armadas, cuando dice que esto se está haciendo con apoyo y estructuras de China y Rusia. Eso no sienta nada bien después de que se acaba de escuchar doctrina Monroe y cuando se acaba de ser muy, muy específico sobre que no se juegue con la visión y el temperamento y la ejecución de este tipo de la administración del presidente Trump. Venezuela puede sonar feo, ¿no? Pero Venezuela está bajo asedio, un asedio que nos puede traer la libertad.
Es muy importante comprender lo que significa ese asedio dentro de la constante de situaciones que está viviendo el mundo hoy. Estamos en un disparadero increíble y el mundo va a vivir dos espacios extraordinarios que, aún estando tan distantes, van muy de la mano. Lo próximo que va a suceder en Irán va a traer una cantidad de movimientos y una cantidad de cambios generales dentro de esa estructura de lo que es Oriente Medio. Y cómo va a tener esos reflejos en la situación de Venezuela. O cómo va a tener reflejo la situación de las decisiones a tomar en Venezuela con respecto a lo que suceda en Irán. Increíbles distancias, pero una sola realidad. Una realidad que se conjuga al final en una sola cosa: la necesidad de esos ambos pueblos de reconstruirse en libertad. Vamos a ponernos, a ver, cuando uno habla con un pueblo, como en el caso particular de Venezuela, que estamos peleando furiosamente para que no caiga, yo diría por las condiciones de geografía diferentes, es que no caiga en lo mismo que los esclavos de Cuba con el gobierno comunista cubano. Y parecería que los comunistas tienen una capacidad mayor de viveza, de ser delincuentes, y parece que los otros países latinos parecen niños de pecho que no saben dónde están haciendo ni lo que están haciendo. O sea, cada paso que van a hacer los pueblos latinoamericanos que parecen tontos, ya los comunistas hicieron 4. Porque la caradurez que tiene Maduro en ir a hablar y en las condiciones que habló, los trata de idiota a todos los demás países que los rodean. Sin duda. Inclusive la Argentina. Sin duda. Yo me pregunto, ¿y se dejan decir idiota? Hasta lo disfrutan algunos. Que le metan un ejemplo. La verdad es esta. Tú me dices, Brasil. ¿Cómo un pueblo en Brasil tú le vas a poner 2.000, 3.000 personas venezolanas que todo el mundo se queda sin trabajar? Eso está formando un conflicto entre de pueblo a pueblo. Está formando que los países no tengan de qué manera poder ayudar a los venezolanos, porque si no tienen plata para ayudarlos cuando están normal, metiendo tú 600.000 personas en cualquiera de estos, es peor todavía. No seamos ingenuos, nadie va a poner plata si no pudieron poner plata cuando había 600.000 personas menos. ¿Sí? Y yo me hago esta pregunta, y se ríen. Yo creo que los cubanos, que son los que manejan Venezuela por otra, se están riendo ya. Pero mira estos pueblos latinos, qué tontos que son. Antes le metía la guerrilla, después me vivo de la droga que ellos producen. Ahora me quedé con el país con más dinero de automantenerse solo. Es una zona estratégica por la cantidad de energías que tiene. ¿Y qué hacen los demás? Hablan, nada más. Son tontos hablando y nada más. Esto hablo de Colombia, México, Argentina, Perú. Sí, hablan muy bien, pero ¿qué hacen? Nada. Precisamente, ahorita hicieron por fin algo. Algo que, en lo particular, viene a reforzar la necesidad de ese expediente histórico de lo que ha significado el chavismo. Proceder a demandar a Maduro en la Corte Penal Internacional como un bloque, distintas naciones latinoamericanas, incluyendo ahora también Canadá, y hoy se pliega Francia. Estados Unidos. Estados Unidos no se ha plegado a esa demanda en la Corte Internacional Penal, y esperemos que por lógica y Estados Unidos con un comportamiento coherente no lo haga. No, hoy. No. Bueno, hoy dijo que hoy Francia fue. Francia sí. Fue la que Francia sí. Yo en realidad espero. Y Estados Unidos, Trump dijo que iba a demandar también a... No he oído esa noticia y espero que no lo haga de verdad.
si esa noticia, si ese paso se da, sería lamentable porque sería una muestra grande de ausencia de coherencia, después de que los Estados Unidos ha puesto aparte ya a la Corte Penal Internacional sobre las decisiones de los Estados Unidos. No creo que vaya a acompañar el proceso como tal. Yo sí creo, en lo particular, que ese proceso, por supuesto, no va a traernos la libertad a Venezuela, pero sí forma parte de ese necesario expediente que va a ayudar a justificar, por ridículo que parezca que se necesitase algún tipo de justificación, las cosas que tienen que suceder en Venezuela. Las cosas que tienen que suceder en Venezuela están muy lejos de cualquier comportamiento democrático, diplomático, cualquier cantidad de estas cosas. Las cosas que tienen que suceder en Venezuela parten del principio del derecho natural a la libertad del venezolano y la consecución y ejecución del mismo a través del único socio que es posible lograrlo. El resto de las cosas que se quieran plantear en ese sentido son, por ridículo que parezca, extraordinariamente nocivas para Venezuela. Entonces, no podemos poner las manos del futuro, de lo que va quedando de Venezuela y el riesgo de lo que significa Venezuela dentro del concierto de las naciones hoy, a esperar que esa misma Corte Penal Internacional, la fiscal actual, la que recibe esta demanda, haga algo. Eso es mentira, no existe. Y de hacerse, tenemos que ver la foto de lo que sucede con el presidente de Sudán, que es algo que a mí me gusta mucho citar para que se entiendan las realidades. Este hombre tiene en sí una orden de captura emitida por ese altísimo tribunal. Ya creo que desde hace 10 años. Entonces, esa orden de captura tiene tanta importancia o tanta realidad o legitimidad como cuando la Asamblea Nacional de aquí le dijo a Maduro: ya no eres presidente, y después le ríen la gracia todos estos años posteriores, estos 2 años, 3 años posteriores. O esto que llaman Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio, que dicta hasta sentencias contra Maduro, las cuales quedan en el aire porque no son reales, no tienen, son conceptos totalmente ficticios. Entonces, fíjense eso que es realmente grave. Si algo como lo que hizo este tribunal en el exilio, este Tribunal Supremo Venezolano en el Exilio, queda totalmente en el vacío, si queda algo como una orden directa de la Corte Penal Internacional, queda igual en el vacío. Queda sin entender, sin atender. Y ahora vamos al otro punto. Y eso no es malo. Yo sé que va a sonar un tanto contraproducente y todo lo demás, pero es que eso no es malo. No se puede andar aplaudiendo decisiones de este marco de supranacionalidad, contrarias a la soberanía. No, eso no se puede hacer regla. Tiene que haber excepciones. Si usted hace de regla que existe una supraconstitucionalidad que otorga supranacionalidad y que pueda venir un ente todopoderoso y cambie las decisiones de algún país, por más que en ese país se esté ejecutando lo que se está ejecutando en Venezuela, se va a perder la manera y la autonomía necesaria de hacer cosas que, contrarios a lo que sucede en Venezuela, a veces forman parte de procesos de recuperación de esos países. Porque la realidad de cada país es distinta y es muy puntual en muchísimos casos. Entonces, yo soy, en lo particular, muy creyente en que este tipo de organismos, como la Corte Penal Internacional, debe hacer todos los esfuerzos en identificar, a través de las denuncias que recibe, dónde está el mal. Hacer un llamado de frente a que ese mal debe ser detenido. Tiene que estimular a los defensores, a los que van haciendo esa recopilación de violaciones de los derechos humanos, a hacer muy claro y patente de que eso que está haciendo ese gobierno no se va a perdonar, a organizar todos los mecanismos que hoy, de manera independiente, fueron ejecutando distintas naciones, como fueron las sanciones que los Estados Unidos comenzó y después las continuó España y las han continuado distintos países europeos y la misma comunidad europea de manera directa. Eso es lo que debe estimular la Corte Penal Internacional. Y en dado caso, después de que haya sido extraído
el problema que ocasiona ese tipo de situaciones, esas personas que ya cuentan con esas denuncias en la Corte Penal Internacional pasen a ser juzgadas dentro de ese mecanismo. Pero esperar que ese mecanismo traiga la solución al problema es algo, aparte de inocente frente a nuestra realidad hoy, es algo muy peligroso para la realidad del mañana. Por eso, nada, a lo que voy, ¿cuál es la creatividad? ¿Cuál es la verdadera presión? ¿Cómo esta gente se mueve entre todos ellos con total libertad de expresión, diciendo de que no estamos logrando que deje de sufrir el pueblo venezolano? Se están muriendo en la calle, se están muriendo por falta de alimento. Yo me pregunto, ¿cómo pueden ver eso, esa masacre y sufrimiento, y los individuos no tienen capacidad de hacer nada concreto, ni nada que se note que van a tomar un camino de acción? Yo diría inmediata, ¿cuántos van a querer? ¿Van a querer que se sigan todos los días muriendo gente? Yo no entiendo cuál es el sentido latinoamericano, el aprecio de las más naciones. Bueno. Yo no lo puedo comprender. Es como si estuvieran viendo que se mueran delante de ellos y lo están disfrutando, digo yo. Eso es muy bueno que por lo menos esas caretas caen, ¿no? Ese sentimiento latinoamericanista y toda esta cantidad de cosas que no son reales, porque hay puntos que son dignos, que terminamos de despertar frente a esa realidad. Por más que este continente tiene la particularidad que de México hasta la Patagonia, si sacamos y ponemos a Brasil aquí a un ladito, se habla el mismo idioma, salvo ciertas islas del Caribe, lo que se habla es español. Si tenemos aún la misma y única fe, y ahí incluimos Brasil, de su gran mayoría siente esa identificación católica, aún nosotros no vamos a lograr esa unión. No vamos a lograrla porque no se ha logrado el primer motor que hace que esa unión sea viable, que es el comercial, el negocio. Si nosotros no nos logramos terminar de identificar comercialmente, económicamente, no vamos a poder dar los pasos necesarios para podernos convertir en un bloque que funcione, y por lo tanto puede existir no ese romanticismo latinoamericanista, sino la necesidad de que funcione Latinoamérica porque es un buen negocio. Y así como trabajan, así es como trabajan los países, esos son los verdaderos intereses. El resto simplemente queda en la poesía, y poesía regularmente mala. Entonces, lo que sucede para que nosotros podamos funcionar se basa en ser muy pragmático y práctico en ese sentido. La parte como funcionó el inicio del Mercosur hasta que ellos decidieron politizarlo metiendo precisamente a Venezuela. Esos primeros pasos de ese bloque del Mercosur eran hacia la ruta correcta para ese crecimiento económico y poder ir hasta sanando aquellas viejas heridas de la guerra de la Triple Alianza, con realidades que ha vivido nuestro continente. Bueno, el Mercosur estaba haciendo eso de una manera clara. Y el Mercosur, debido a esa combinación salvaje de tener a un criminal como Lula en la presidencia de Brasil, al tener a los Kirchner en la presidencia de Argentina, al tener esta cosa salvaje que era que es, y estaba de nuevo en el gobierno en Uruguay, que es el Frente Amplio. Entonces, por supuesto, esto fue generando un giro dramático hacia esa mala poesía y alejándose de lo único que puede traerles unión, que es la visión en conjunto del desarrollo económico como primer gran soporte para ir buscando el resto de esas uniones y hacer que la poesía empiece a gustar, pues que esa poesía deje de estar vinculada a la canción necesaria y a toda esa paja de la izquierda y se empiece a vincular con la música que trae alegría, que trae desarrollo, que trae tranquilidad, futuro, y empezar a soñar con unión real. Nosotros, más allá del Mercosur, América había tenido un gran avance sobre eso en lo que era el Pacto Andino. Chávez, llegando al gobierno, lo primero que hizo fue destruir el Pacto Andino y destruir lo que habíamos avanzado en ese proceso de
integración comercial y económica, la cual estaba muy lejos de ser lo necesario, pero sí formaba parte de esos pequeños pasos de hacer que esa unión fuese real. Cuando el Mercosur decidió girar y hacer ese proceso, unos amigos, hoy uno de ellos todavía está nuevamente en prisión, Vasco da Costa, y la señora Dulce Bravo, los tres nos fuimos a Uruguay, los tres nos fuimos a Montevideo, y llevamos a la sede del Mercosur la situación real de Venezuela, y decíamos y hablamos con el director de la mesa técnica del Mercosur y les pusimos la realidad de lo que sucedía en Venezuela. En este caso el director de la mesa técnica era un exguerrillero compañero del comunista Pepe Mujica, y él se hacía loco sobre la realidad venezolana, ¿no? Pero no pudo soportar cuando le mostramos lo que era el Maizanta, lo que era ese programa informático que identificaba el apartheid por el cual ha sido víctima Venezuela, el primer gran apartheid informático. Y él, al ver esa realidad, ya no encontraba cómo escurrir el bulto de lo que estaba haciendo, ¿no? De cómo él, que tenía en su escritorio una foto con Chávez, estaba mirándola de reojo, y nosotros haciéndonos los tontos de no identificar esa realidad, mientras él tenía que soportar ver la realidad en su cara, cómo le estallaba la realidad en su cara. Pero cuando esa realidad fueron distintos políticos venezolanos a Montevideo, y en aquel momento ninguno de ellos les habló de tortura. Ninguno de los políticos que fueron a hacer un show en Montevideo les habló sobre el genocidio que se estaba sucediendo en ese momento, porque es muy claro que apartheid es un crimen de lesa humanidad. Entonces, esa barbaridad, esa barbarie que no es nueva de lo que está sucediendo en Venezuela, que está dentro del chavismo del principio a fin, ha sido tapada por esa poesía latinoamericanista que busca mentirse y no solucionar los problemas ni atacar los problemas cuando son reales. Solo sirven para generar caos, no sirven para impulsar el desarrollo, hasta que no se logre la unión en lo que importa, para poder conseguir la unión de sentimientos, de afectos y de realidades. Porque las naciones no somos personas, las naciones tienen intereses y tienen que velar por ellos. Por eso cuando uno, y en las últimas novedades que estoy viendo, no sé si uno lo ve de afuera, ¿no? Dadas las condiciones internacionales como se están moviendo, de alguna manera Venezuela va quedando como uno de los tantos casos, pero no como un caso central, ¿no? Hay momentos en que puede ponerse en primer lugar como noticia internacional, pero después va quedando como quedó Cuba, ahí al costado, haciendo los tipos lo que quieran, y los demás se van olvidando, ¿no? Porque yo me propongo, si empiezo a mirar, por lo menos en Colombia, yo me estoy dando cuenta, el país de al lado de ustedes, que si te leo la última noticia, me da la impresión como que en vez de estar avanzando, estamos nosotros, ustedes están teniendo países mucho más en mejores condiciones. Estoy esperando que me venga la noticia. No, sin duda. Pero Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Y yo me pregunto, qué bonito, ¿no?, que los países nos vayamos sobresaliendo por estas condiciones que, aparte, después de todo el vicio, la droga y todo, lo traen para todos los países limítrofes, ¿no? Y en particular ustedes, que son el Banco de Colombia para los narcotraficantes, ¿no? El banco, el centro de operaciones hoy, el aliviadero de su esquema de seguridad, de la guerrilla. Somos el puente de distribución. Ahora, todo eso tiene que ver, porque tú no puedes estar coexistiendo con un país tan corrupto como Colombia, que la economía se mantiene en la cocaína. Todos los guerrilleros que hablaron y que el dinero que nosotros le mandamos a Colombia, resulta que ahora
la mayoría de los guerrilleros que había que darle para que vean televisión y ponerle un negocio, lo que sea, para que premiarlo, ¿no? Por los sanguinarios que fueron y que siguen siendo. La mitad se fue de vuelta porque el negocio de la coca está tan floreciente en Colombia que todo el mundo se fue de donde estaba en los resguardos. Y no tiene plata para cumplir lo que se le prometió. Yo pregunto, ¿qué le espera a Colombia, no? Lo que le espera a Colombia es, como el proceso de paz de Santos era una gran mentira, es algo absurdo, impensable, inejecutable. Lo que le espera a Colombia es de nuevo un espacio de violencia. Esa vuelta a la violencia, mientras se decide hacer lo correcto, porque todavía esa decisión no está, y es algo lamentable, mientras se decide hacer lo correcto, esa vuelta a la violencia traerá una serie de inestabilidades a la región, las cuales no se desatan hoy porque está ese hermano mayor y hay un foco grande de tensión en lo que es Venezuela. Solucionado el problema de Venezuela, de nuevo hay que volver a mirar hacia lo interno de Colombia y Colombia empezar a entender que cuando vaya a hacer lo correcto va a enfrentar de nuevo ese episodio de vuelta a la violencia. ¿Cómo va a ser esa vuelta a la violencia en Colombia? La intensidad de esa vuelta a la violencia se decide cómo está directamente vinculado a cómo se soluciona el problema en Venezuela. Porque, volvemos a repetir, somos el aliviadero de su sistema de seguridad, el sistema de seguridad del narcotráfico. Aquí está su guerrilla. Entonces, si se soluciona de manera correcta el problema Venezuela, el problema Colombia mañana, al tomar la decisión correcta, tiene muchísimo menos intensidad y la carga de la vuelta a la violencia puede ser bastante reducida. Pero tú sabes que en Colombia, con todo el poder, con toda la ayuda, no le pudieron ganar a los guerrilleros. En este momento dejaron los guerrilleros en el lugar en que estaban. Y encima le pusieron cargos políticos a los guerrilleros. Que eso lo hizo Santos con toda la intención. Y encima ampliaron la zona de producción. Exacto. Yo no puedo entender de qué manera pueden ser pueblos que ayuden a Venezuela en absoluto. No, la verdad, con todo por eso es que más allá de eso, profesor, la labor de estos pueblos, y es algo que es muy importante decirla, más allá de los pueblos, la labor de estos gobiernos y en el caso particular de Colombia, en el caso particular de Brasil, tiene que ser una labor en pro de ayuda de nuestros migrantes, en pro de ayuda de alguna manera de tenderles una mano a esta gente que está huyendo de Venezuela, a esta gran cantidad de venezolanos que tienen la necesidad, la urgencia de huir de Venezuela, porque lo que hay aquí adentro es muy feo. Entonces, esa ayuda es importante. Esa ayuda a nivel internacional, el acompañar esta decisión de la Corte Penal Internacional y hacer este tipo de cosas, eso es importante. Es importante que tomen la decisión de te voy a retirar al embajador porque ya está bueno, pues si te estoy demandando la Corte Penal Internacional, vamos a ser un poquito coherentes, vamos a retirarte al embajador, vamos a romper relaciones diplomáticas porque lo que te estoy diciendo es que a ti, representante de ese país, te estoy diciendo, mira, genocida, te estoy dando la Corte Penal Internacional, pero voy a mantener relaciones diplomáticas contigo. Entonces, esa ausencia de coherencia también hace daño al mensaje final. Hace tanto daño como el mensaje de esta misma unión de Francia a esta demanda. Francia se suma a la demanda y entonces emite un comunicado donde llama al diálogo político en Venezuela entre la oposición cómplice. Entonces, ese tipo de mensajes hacen daño, hacen mucho daño. Por eso es que hay que estar claros en el único mensaje que nos puede traer la libertad, que es ese mensaje que lamentablemente tiene que identificar nuestra verdadera realidad. Venezuela es un desastre, tenemos que limpiarlo. Ese mensaje, si Venezuela lo termina de entender, podrá dar los pasos correctos en el sentido de comprender el tamaño de la irresponsabilidad que se ha cometido, lo que se ha permitido. En un artículo que escribí en el año 2008, yo lo cierro, un artículo donde homologo un tanto Zimbabue con Venezuela, y lo cierro y coloco lo preocupante que es ser catalogado como un país promotor del terrorismo internacional. Esta semana un senador de los Estados Unidos utilizó exactamente esos términos. Le pide a la Secretaría de Estado que etiquete a Venezuela como un país promotor del terrorismo internacional.
ese grado de irresponsabilidad que ha permitido que un país con tan buen nombre como era Venezuela, un país con una identidad, con un pasaporte que abría la puerta de sopotoscientos países, un país que era referente de libertad, cargue hoy esta etiqueta. Eso tiene un nombre, se llama socialismo. Llegamos a este derrotero, este fango inmundo, gracias al socialismo, gracias a esa poesía latinoamericanista, gracias a ese festival de incoherencia, ese romance revolucionario, esa gran cantidad de basura que todavía tiene tanto cuerpo y tanta presencia en Venezuela. Profesor, la semana pasada, el inicio de esta semana, fue con un acto realmente vergonzoso. Se reunieron todo lo que nosotros llamamos el ñangarato, que es toda esa estructura socialista venezolana que se dice que no es chavista, que no es madurista, que supuestamente lo que son es consumidores de la misma droga pero por otro vendedor, son socialistas. Y se reúnen bajo la música de un inspirador de guerrilla, de un inspirador de un odio antinorteamericano, un inspirador de todo lo que le sembró esto. Y van y lo aplauden, bravo, mira qué bueno, vamos a recordar al criminal este. Vamos a recordar a este que estimuló que se mataran a jóvenes soldados venezolanos. Vamos a estimular a este que vino a hacer que el resentimiento tenga un cuerpo realmente criminal para que durante años se canten loas a lo que está mal, a lo que nos puso aquí. Y eso hay que aplaudirlo, porque, ay, sí, él era un venezolano músico, ¿no? Este país se establece, como cualquier otra nación, bajo códigos, símbolos, bajo estructuras, bajo pensamientos, bajo ideas. Y cuando esas ideas están cargadas de contaminación, cuando esas ideas están cargadas de resentimiento, cuando esas ideas están cargadas de socialismo, tienes esto. Y lo malo tiene que ser identificado y puesto a un lado. Lo malo no debe ser aplaudido. Lo malo tiene que ser identificado y puesto a un lado. Durante años se ha aplaudido aquí lo malo. Durante años se ha aplaudido lo podrido. Aquí se aplaudía a esta cosa, Pablo Milanés, que cantaba una canción donde decía: Bolívar nació una estrella que junto a Martín voló, Fidel la dignificó. ¿Qué puede dignificar ese genocida, ese criminal comunista con respecto a lo que fue el pensamiento de Bolívar? Entonces, y eso se aplaudía. ¡Bravo! Un país que se ha cimentado bajo eso, nada más puede llegar a esto. Entonces, lo malo está mal, tiene que ser identificado. Y cuando usted ve a alguien aplaudiendo lo malo, tiene que ser rechazado. Porque lo malo solo trae daño. Lo malo se combate. Lo malo se identifica, se combate y se aleja del futuro y del mañana si usted quiere libertad. Noel, una pregunta. ¿Cómo te sentís, cómo se siente el venezolano al leer estos tweets que puso Maduro el viernes pasado? Llegamos victoriosos de Nueva York. Nuestro discurso causó gran impacto en el debate de las Naciones Unidas. Expresamos con coraje y valentía las verdades que los gobiernos satélites del imperialismo callan. Estamos gestando un mundo nuevo y multipolar. Y también escribió, parafraseando a Julio César: fuimos, vencimos, vinimos y seguimos. Aquí estamos para continuar trabajando. Que Dios bendiga a nuestra patria amada. Creo que debe causar dolor de estómago, vergüenza. Es terrible leer esto. No solo es terrible, Jenny, sino que pasa otra cosa, que el público está totalmente desprendido de cualquier cosa de la que hace el gobierno en ese sentido. Es víctima de lo que hace el gobierno, pero no valora de algún tipo de manera ya lo que hace el gobierno, simplemente se desprecia. Eso es lamentable, ¿no? Porque nos aleja sobre la parte que realmente es preocupante de lo que se ejecuta el gobierno. Fíjate, para el país tuvo esas mismas declaraciones que las haga Maduro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tienen el mismo peso, tienen hasta menos peso para gran parte del país. Fíjate que eso es difícil de entenderlo. Ese tipo de declaraciones hechas por Maduro en ese escenario tienen menos peso para el venezolano promedio que el hecho de haber visto a Maduro comiendo en un restaurante de lujo en Estambul.
Entonces fíjate que eso tiene el mismo valor, es una cosa absolutamente desechable y de la cual no se habla mañana. ¿Por qué? Porque para el país existe una real desconexión sobre lo que sucede y la realidad en la que vive. La realidad en la que vive es sobrevivir. La realidad en la que vive es sobrevivir con temor. La realidad en la que vive es la ausencia de esperanza en el mañana, porque tenemos toda una estructura política comunicacional que está siendo mezquina con la única salida. Tenemos toda una estructura política comunicacional que quiere mantener al país bajo la lápida asquerosa del chavismo. Tenemos una estructura política comunicacional que se encarga de decirle al venezolano que su salida sigue siendo democrática, constitucional, electoral. Y eso mata la esperanza y aleja al país de la realidad. Tengo otro tuit que me dio muchísima bronca y por supuesto contesté. Cuando caballero, Ramón Aveledo, dice: es obligatorio que la nueva constitución sea aprobada en referendo por el pueblo. Es asqueroso. Es asqueroso. Primero vienes a reconocer la Asamblea Constituyente de una manera que es algo que hemos dicho desde siempre. Lo primero que hizo eso que llaman oposición fue reconocer la Asamblea Constituyente al participar en un proceso electoral convocado por esa Asamblea Constituyente cuando se participó en el proceso de la elección de gobernadores. Entonces no es nuevo sorprendernos a que el que fuese máximo representante de la Mesa de Unidad Democrática, de eso que se llama oposición, que llaman oposición, de que tienen la legitimidad de que la gente votó por ellos para la elección de la Asamblea Nacional y después fueron y le firmaron un bojote de papelitos el 16 de julio del año pasado. Ese afán por mentir se nos trajo aquí, pues, y hace que personajes como Ramón Guillermo Aveledo, como Julio Borges, como Ramos Alup tengan identidad y tengan nuestra voz, porque se la dieron a punta de votos, se la dieron a punta de firmitas, le dieron nuestra representación. Y entonces esa representación se encarga de decir semejante barbaridad, y esa barbaridad hasta encuentra aplauso. Lamentablemente no todo el venezolano sintió la repulsión que tú sentiste, y eso es algo que es digno de examinarse, porque lo que te están diciendo es: mira, idiota, ven, yo cuento con tu esfuerzo para seguir vistiendo democracia a la tiranía. Pero es 2 más 2. 2 más 2, pero 2 más 2 cuando tú vives en un país bajo un régimen socialista donde el gobierno es socialista y la oposición es socialista, ese 2 más 2 da 5, da 1, da 3, da lo que le interese al partido, da lo que le interese a la revolución, no da lo que le interese la lógica, no da lo que le interese el sentido común. A mí me molesta que en este país gente que, como yo, somos inmigrantes y somos ciudadanos, no ejerzamos nuestro derecho al voto, porque aquí votar es un privilegio y tenemos que hacerlo, porque si no después no puedes quejarte. Claro. Pero en Venezuela pasa exactamente lo contrario. No votar es la mejor elección para no seguir legitimando a esta narcotiranía. Y esa era la mejor elección durante todos los años en que no se comprendía la realidad. Entonces se le acompañó constantemente y se le dio legitimidad democrática al proceso tiránico. Y hace ya bastante tiempo nosotros tenemos que haber pasado de el no votar al impedir que exista cualquier tipo de legitimación democrática, legitimación electoral de esta desgracia. Y eso no es nuevo. Por fin el país entiende y dice: no, hay que abstenerse, no hay que participar. No solo no abstenerse, sino participar. Desde hace años la solución pasó ese Rubicón, citando a Julio César. La decisión está en poner fin a esta desgracia. Venezuela, los venezolanos, por esa salvaje irresponsabilidad, perdimos nuestra oportunidad de forjarnos nuestro destino, por más ridículo que parezca. Nosotros hoy somos absolutamente desesperados y esperanzados en esa única ayuda real que puede sacarnos de esto. Y es porque ya gracias a esa salvaje irresponsabilidad como venezolanos perdimos nuestra oportunidad de controlar nuestro destino inmediato. Entonces, nuestro destino inmediato
volverá a estar en nuestras manos si entendemos que hay que ser responsables para poderlo lograr. Si entendemos que nuestro mañana tiene que sembrarse sobre bases sólidas, sobre bases lejos de la mentira y lejos de quienes nos pusieron aquí. Mi querido, realmente no quiero hablar ni llenar espacio. Esperemos que esta semana traiga algo, y lo creo, y lo vamos a apoyar, y lo vamos a hacer, y lo vamos a buscar la manera, de cualquier manera, para llevar esto adelante, que yo diría, prontamente veamos la luz en Venezuela y desear lo mejor cuando se empiece a reconstruir ese país. Exacto. Hay que tener muy claro de que esa salida, de que esa vuelta a la Venezuela posible puede ser hoy, o todavía nos toca un derrotero largo. El mundo está cambiando, el mundo está dando vueltas. Los próximos pasos se llaman Venezuela e Irán. ¿Cuál viene primero? ¿Cuál puede ser el cambio? Si ese cambio es el que motiva el cambio de nosotros, o si nuestro cambio es el que motiva aquel otro cambio. Venezuela está en un disparadero en el cual, si somos inteligentes los venezolanos, si somos conscientes, si somos serios y mandamos el mensaje correcto, más rápido conseguiremos nuestra libertad. Si seguimos dormidos, si seguimos esperando, creyendo en fantasías, en cortes celestiales, en cortes de estas multinacionales o las cortes fabricadas ad hoc en el país, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabes lo que tengo mucha confianza? ¿Sí? Es porque ya China se metió, y yo creo que Estados Unidos no va a dejar que China se lleve la torta, o lo mejor. Tampoco conviene geográficamente. No, y como vimos, profesor, perdone, como a esto se le va a dar un corte lo más pronto posible, porque no hay elemento para que no suceda así. Yo te digo, no hay elemento para que no suceda así. Por eso estoy yo digo, con un optimismo tan grande, que por un lado la pelota va a saltar, y quién sabe lo más pronto que nosotros imaginamos. Sin duda. Y es bueno resaltar, profesor, parte de lo que hablamos la semana pasada. Llegaba el barco chino y mucha gente criticó que yo especificara que eso era una gran publicidad para que China se notase como potencia responsable. Ya se fue el barco chino, mañana se inventará algún otro escándalo con que distraer a la población. Fíjate que creo que lo que China hizo, no creo que le haya dado dinero. Yo creo que ha comprometido más a que el petróleo se vaya para lo que queda lo que el petróleo sea distribuido para China. Sí. Pero no creo que le hayan dado dinero. No, por supuesto, China está cobrando por adelantado todo en nuestras propias riquezas en petróleo, y de una manera lo más rápido que pueda. Pero también China está tomando unas decisiones dentro de ese marco de lo que hablábamos hace rato, de esa solución internacional a lo que está sucediendo. China hoy o ayer dejó de comprarle el principal refinador chino dejó de comprarle el 50% de lo que le compraba a Irán en petróleo. El mundo va a cambiar, y en ese cambio, si los venezolanos hacemos lo correcto y mandamos el mensaje claro, en ese cambio Venezuela también se puede montar y conseguir su futuro. Sí, el círculo se está cerrando. Mi querida, un abrazo grandote, y ¿qué te puedo decir? Todo el cariño para ti. Gracias, profesor. Muy buenas noches a todos.